Imagine la siguiente escena: una casa recién establecida, llena de sueños y esperanza, es invadida por una fuerza que no conoce límites. No es un huracán, ni una tormenta, es mucho más destructiva, la arrogancia de aquellos que piensan que poseen un espacio que no le pertenece. Esta historia no es ficción. Es la cruel realidad que enfrentan muchas familias cuando los límites son pisoteados, irrespetados, olvidados. Y hoy, sabrás en el momento en que una mujer ha decidido que es suficiente. Buenas noches, queridos oyentes. Soy André Branco y es con gran satisfacción que los recibo aquí, en Los Lazos de Sangre, donde presentamos las historias más intensas que ocurren dentro de las cuatro paredes de una casa. Prepárese porque el viaje de Tatiana se meterá con sus emociones y, tal vez, lo inspire a no tolerar lo intolerable. Todo comenzó como un cuento de hadas moderno. Tatiana, una profesional talentosa en el negocio de marketing, se casó con Máximo, un ingeniero familiar tradicional, hace 3 años. ¿El problema? Los primeros 2 años de este matrimonio fueron aprobados en la Cámara de Sogros, un apartamento apretado donde la madre en la ley, Irina, reinó absoluto. Desde el primer día estaba claro quién estaba enviando allí. Ella dictó las comidas, criticó el orden, desdomía la ropa de Tatiana y, lo que es peor de todo, menospreció su trabajo. Para Irina, una mujer de respeto debería estar en casa, cuidar el hogar y los niños, no presumir en una oficina entre hombres. El Máximo, a su vez, trató de mediar las peleas con frases vagas sobre respeto por los ancianos, pero en la primera elevación de la voz de su madre, se retiró como un soldado sin armadura. Tatiana sabía que esto no era vida. En silencio comenzó a mantener cada centavo de su salario, planeando un escape de ese ambiente tóxico. Máximo resistido al principio, después de todo, era más fácil ceder que confrontar. Pero cuando ella puso las cartas sobre la mesa con un ultimátum, él no tenía otra opción: o cambiaron allí o ella iría sola. Así es como obtuvieron un pequeño pero su apartamento en un nuevo edificio. Cada detalle fue elegido con amor, las paredes pintadas en los colores que amaba, los muebles que se combinaron con su estilo y, sobre todo, una alfombra persa, auténtica y valiosa, compradas con la adjudicación de un proyecto exitoso. Era más que un objeto, era un símbolo de libertad. El cambio debería haber sido un nuevo comienzo, y por un tiempo, lo fue. Sin jueces, sin comentarios ácidos, sin la sensación de ser vigilado constantemente. Máximo, libre de presión materna, floreció. Me reí más, hablé más, parecía finalmente vivo. Tatiana respiró aliviada, creyendo que lo peor había estado atrás. Pero la ilusión fue de corta duración. Irina no aceptó que el hijo escapó de su control. Comenzó con visitas inocentes, un pastel aquí, una olla de mermelada allí, siempre sin previo aviso. Luego comenzó a aparecer en tiempos absurdos, en medio de una reunión en línea de Tatiana por la noche, cuando la pareja ya estaba en pijama. ¿Lo peor? Máximo había dado una copia de la llave de la madre por precaución, un gesto que en ese momento parecía inofensivo pero se convertiría en una puerta abierta al infierno. Tatiana intentó con toda la educación que su creación le permitió hablar con su esposo. Solo pidió un aviso, una pequeña consideración. Máximo prometió hablar con su madre, pero las palabras se perdieron en el aire. Mientras tanto, Irina se sintió cada vez más cómoda, entró con sus zapatos sucios, agitó los gabinetes, reorganizó la casa mientras poseía y aún tenía la audacia de criticar las embarcaciones vegetales de Tatiana. Solo recoger polvo, dijo con desdén. Hasta que llegó el día en que la paciencia se haya agotado. Era un jueves lluvioso. Tatiana se centró en preparar una presentación crucial para el trabajo, escuchó la puerta abierta sin tocar, sin bell. Irina entró como tornado con sus botas de goma fangosas, dejando un rastro de tierra en el piso que había sido limpiado en ese mismo. Mañana. He aquí, llegué. Anunció como si fuera la reina regresando a su castillo. Máximo no estaba, él estaba trabajando, y Tatiana, al ver las marcas oscuras que se extendían a través de su alfombra persa, sintió que algo se rompió dentro de él. Irina, por el amor de Dios, consigue tus zapatos. Aquí está limpio. La respuesta fue un aspecto de desprecio. ¿Limpio? Una casa tiene que ser vivida, no es un museo, roció a la madre en la ley, avanzando en la habitación, aplastando aún más la tierra en la delicada fibra de la alfombra. Fue entonces cuando Tatiana se dio cuenta, ya no se trataba de la alfombra.
Se trataba de años de humillación, de silencios tragados, de una autoridad que nunca le ha sido reconocida en su propia vida. Con manos firmes, ya no teme, sino por una determinación de frío, tomó el teléfono y murió el número de oficial de policía Dmitry Kubinov, un hombre justo que se había conocido un mes antes durante un incidente con vecinos ruidosos. Oficial, aquí está Tatiana Filipova, de Kenstractes Street. Tengo un invasor en mi casa. Ella está gritando, negándose a tomar zapatos sucios, dañar mi herencia. ¿Puedes venir, por favor? El efecto fue inmediato. Irina palideció. ¿Estás llamando a la policía a tu propia familia? No, respondió Tatiana, con una calma que la sorprendió. Estoy llamando a la policía a una persona que no respeta mi casa. En menos de 5 minutos, el oficial estaba en la puerta. Irina, al darse cuenta de la gravedad de la situación, trató de ser víctima, pero las marcas en la alfombra eran pruebas irrefutables de su arrogancia. Dmitry escuchó ambas partes, registró el incidente y lo dejó en claro: no tener una llave no le da a nadie el derecho de actuar como un vándalo. Los conflictos familiares deben resolverse en la familia, sí, dijo, mirando a Irina. Pero el respeto por el espacio de los demás no es negociable. Si los propietarios de la casa piden que se quiten los zapatos, lo tomas. Si pides bajar la voz, descarga. Irina salió humillado, lanzando una última mirada venenosa antes de cerrar la puerta. Y Tatiana, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado como era: paz. No la paz de la sumisión, sino la paz de aquellos que finalmente pusieron fin a años de abuso disfrazado de tradición. Esta historia no se trata solo de una madre difícil, o una alfombra sucia. Es sobre cuán lejos estamos dispuestos a doblar para mantener las apariencias. Se trata del día en que decidimos que nuestro hogar y nuestra dignidad valen más que silencio. ¿Y tú, querido oyente, cómo vas a defender que es el tuyo? Mientras Tatiana organizó los últimos rastros de la batalla de ese día, esperando que su esposo proveniera del trabajo, el apartamento parecía respirar aliviado, como si las paredes finalmente pudieran enderezar después de años dobladas bajo el peso de las expectativas de los demás. Cuando llegó Maxim, alrededor de las 7 de la tarde, no necesitaba una mirada para darse cuenta: algo había cambiado. No era solo la expresión tensa de su esposa o puntos obstinados en la alfombra, lo que resistió los esfuerzos de limpieza como símbolos de mayor resistencia. Era la postura de Tatiana. Aumentó. Inquebrantable. Ella le dijo todo. Cada palabra, cada gesto, cada segundo de esa confrontación que sería impensable para muchos. Y cuando terminó, señaló las marcas en el piso: aquí hay pruebas de que la tolerancia sin límites se convierte en complicidad. La reacción de Maxim fue predecible: primero, la conmoción de saber que la madre misma había sido una razón para llamar a la policía; luego, el desesperado intento suavizar, encontrar un compromiso que ya no existiera. Mamá, ella no quería. Podemos hablar, dar otra oportunidad. Sus palabras se toparon entre sí, como si no les creyera él mismo. Y Tatiana, con una calma que se asustó a sí misma, cortó su discurso vacío: Maxim, o su madre aprende a respetar esta casa o pierde el privilegio de ingresarla. Sin previo aviso, sin claves, sin excepción. Intentó discutir. Habló de la familia, la tradición, el deber de honrar a los padres. Pero su voz falló, traicionó el agotamiento de años tragando ranas por el bien de armonía. Porque en el fondo Maxim también estaba cansado. Cansado de ser el mensajero de los cargos, el rehén emocional entre dos mujeres que amaba, una por obligación, otra por elección. Y fue este cansancio lo que lo hizo silencio cuando el teléfono sonó al día siguiente. Al otro lado de la línea, el padre de Tatiana, la ley, con un tono que osciló entre precaución y disculpas. Irina está muy conmocionada con ayer. No era su intención ofender, solo estaba nerviosa por el trabajo. Tatiana escuchó en silencio, sin interrumpir. No había enojado en su voz cuando respondió, solo una firmeza que no dejó espacio para malentendidos: entiendo. Pero a partir de ahora, las cosas serán diferentes. Visitas solo con cita. Zapatos en la entrada. ¿Y la alfombra? La cuenta de limpieza profesional va a los que lo ensucian. El padre, la ley, estuvo de acuerdo con todo. Incluso él, siempre tan ausente en los conflictos, parecía haber entendido: esta vez no era broma. La presencia del policía Dmitry Viktorovich había dejado marcas más profundas que las del vino en la alfombra.
Pasaron 2 semanas sin una señal de Irina Stanislavovna. Hasta que el domingo por la tarde el teléfono vibró nuevamente. Esta vez era ella. La voz estaba temblando contenida, una mezcla de orgullo herido y la aceptación reacia de que por primera vez en su vida, no pudo imponer su voluntad. ¿Puedo visitarte el domingo? Tomaré algunos piro. Tatiana no sonrió, no cedió al impulso de suavizar el tono. Por supuesto, Irina Stanislavovna. Estaremos esperando a las 14 h. La puntualidad no era solo una cuestión de educación, fue una lección. En el día programado, la madre llegó con los dulces en las manos y los zapatos en la entrada. Dijo suavemente, elogió el apartamento como si solo notara que siempre era impecable, se disculpó con las palabras medidas. El almuerzo ha pasado en una tensa tranquilidad, como el silencio después de una tormenta, el aire aún húmedo de todo lo que se ha dicho y no se ha dicho. Pero fue un comienzo. O más bien, un nuevo comienzo. Con el tiempo las visitas se han vuelto menos frecuentes, pero más significativas. Irina Stanislavovna ha aprendido, a expensas de su propio orgullo, que la familia no es sinónimo de invasión. Lo que el amor no se mide por las llaves en la puerta o las críticas de la mesa del comedor, sino por el respeto que se construye diariamente. Maxim, a su vez, descubrió que proteger a su esposa no traicionaba a su madre, sino que finalmente asumía su lugar como hombre y padre. Cuando nació el primer hijo de la pareja, la abuela era una presencia cuidadosa pero invitada, sin imposición, sin juicios, dentro de los límites que Tatiana, ahora madre, estableció con la misma determinación de 3 años antes. ¿La alfombra? Nunca volvió a tener nuevo. Algunos puntos se han resistido a todos los productos, como los recordatorios silenciosos de que hay marcas que solo el tiempo y la firmeza pueden borrar. Hasta que 1 año después, Tatiana lo reemplazó. No por vergüenza, sino por elección. La vieja alfombra ganó un nuevo hogar, la entrada de la casa, donde cada paso sobre ella sirvió como una advertencia sutil a los que llegaron. Aquí, las reglas son claras. Han pasado 3 años desde el día en que una llamada cambió todo. Hoy, los almuerzos familiares no son perfectos, pero son civilizados. Irina Stanislavovna pregunta antes de visitar, él toma zapatillas en su bolso y sorprendentemente, incluso elogia las elecciones de su hija, cuando realmente cree que deberían ser alabadas. Maxim no se esconde más detrás de su esposa en conflicto, él actúa. ¿Y Tatiana? Mira el pasado sin arrepentimiento porque sabe, este fue el día en que entendió que el respeto no es algo que lo pide. Es algo que requiere. A veces una sola acción es suficiente, una llamada, una queja, una llega en voz alta para redefinir una dinámica completa. Porque hay personas que solo aprenden los límites reales cuando descubren que excederlos tiene consecuencias. ¿Y tú? ¿Cuántos manch estás en tu alfombra todavía dispuesta a ignorar?